A continuación se va a dar inicio a la exposición sobre la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria peruana fue una de las más radicales en América del Sur. Las condiciones internas para su realización se presentaron en los años 50 del siglo pasado. Es así que en el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, en 1969, expidió y ejecutó una nueva ley de reforma agraria, la cual puso fin a un largo periodo en que las haciendas tradicionales organizaban la sociedad y la economía provinciana en gran parte del país. La reforma agraria se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra del país, debido a su población rural y mayores áreas de uso agropecuario. Si bien la reforma agraria no alcanzó a la selva, en los años del gobierno militar se dieron normas importantes desde el punto de vista de acceso a las tierras y de seguridad de la tenencia. En 1974, el gobierno militar promulgó la Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agraria de las regiones de la Selva Alta y Selva Baja para regular el acceso a la tierra en la región amazónica. Cabe destacar que la mayor contribución de esta ley fue el reconocimiento del derecho de los asentamientos indígenas a la propiedad legal de sus tierras. Esta ley declaraba la tierra comunal indígena como inalienable, imprescriptible e inembargable. Sin embargo, reconocía derechos sobre la tierra solo a las comunidades nativas, es decir, a los asentamientos locales y no a los pueblos indígenas. En tanto, pueblos originarios se veían perjudicados. Frente a este escenario, surge la siguiente interrogante. Si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Ahora, en los siguientes párrafos se va a sustentar a favor de lo que fue la reforma agraria en el país. A continuación hablaremos de la reforma agraria peruana, particularmente en la sierra, la necesidad de ampliar los mercados para una industria en las clases urbanas, la importancia de las actividades económicas agrarias por otra base urbana y a las intensas movilizaciones campesinas, la economía provinciana en gran parte del país, fin al que construyeron en gran medida la expansión de los mercados. A pesar de reconocer que la baja rentabilidad de las actividades, los agricultores pobres se deben, entre otros factores, a un entorno de macroeconómico desfavorable que dificulta la incorporación de la pequeña y mediana producción agropecuaria. Gracias. Buenas tardes, profesor. En la reforma agraria durante el año de 1993 se habían dado muchos cambios en la constitución política y algunos de los artículos son estos. El artículo 90, con el poder legislativo que reside con el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara única. El artículo 91, que tiene el impedimento para ser elegido del congresista, que no puede ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo antes de 6 meses, pero más antes de las elecciones. Artículo 92. Con la función y mandato del congresista, con algunos incapitables sobre la función del congresista, que es de tiempo completo. Le está prohibiendo desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión durante que el oficio o esté también durante las horas del funcionamiento del Congreso. Y muchos artículos que fueron cambiados durante ese año a un gran número de pobres rurales que se desplazaron de la sociedad rural a los terratenientes tradicionales. El eje del poder comunal sustentó por orden del semifeudal reaccionario y antimoderno que estaba vinculado, se dio un golpe definitivo a las relaciones civiles, a las que estaban sometidos centenares de miles o millones de campesinos, contribuyendo peruanos a la colectividad política y a más condiciones ciudadanas, aunque hoy en día
Después de más de 3 décadas junto a la oposición respecto a la reforma agraria, aunque se implementa por el gobierno militar del general Velasco, es utilizado para realizar a las personas a partir de la opción de ideología neolibre. Es un término que a veces es usado para referirse a cualquier posición que se opone a limitar los mercados o reducir las intervenciones del Estado en la economía. Denominante quienes defienden la reforma agraria son ubicados en el campo de los estatistas, populistas, capitalistas o cepalistas, antimodernizadores y de los que tienen escasa fe en el mercado, en resumidas cuentas. Se los sitúa en el campo de lo obsoleto. En conclusión, destaca que la reforma agraria en la Sierra del Perú ha dejado un legado complejo, aunque ha impulsado la migración campo-ciudad, mejorando la economía y la infraestructura. También ha generado tensiones, especialmente al subestimar a la pequeña agricultura y favorecer a las empresas agroexportadoras. La falta de reconocimiento de derechos sobre recursos tradicionales ha causado conflictos exacerbados por la violencia política. Aunque la descentralización ofrece oportunidades, se destaca la necesidad de un papel estatal más activo. La inmunidad parlamentaria, consagrada en el artículo 93, resalta la independencia de los congresistas, pero se sugiere evaluarla para garantizar la transparencia. En general, se enfatiza la importancia de fortalecer municipios rurales, apoyar a la pequeña agricultura, revisar enfoques excluyentes y mejorar las leyes sobre los derechos de recursos para lograr un desarrollo más sostenible y equitativo post reforma. Muchas gracias.